Esta mañana, hermanos, vamos a comenzar con el estudio de este libro, de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Y que decíamos la semana pasada, si os acordáis, hicimos una pequeña introducción la semana pasada y decíamos que es un libro cortito, es un libro que solamente tiene 6 capítulos, pero es un libro importante que contiene enseñanzas importantes que como cristianos tenemos que conocer, y no solamente tenemos que conocer, sino que tenemos que recordar y afirmar continuamente, porque son enseñanzas centrales del Evangelio, de la palabra del Señor. Y la semana pasada hicimos una introducción, y si recordáis, estuvimos viendo varias cosas. Vimos quién era el autor de este libro, de esta epístola, y que el autor es el apóstol Pablo, y estuvimos viendo un poco acerca de este hombre de Pablo, de su vida, y que esta carta está dirigida a un grupo de iglesias, no está dirigida a una iglesia en concreto como las otras cartas de Pablo, como por ejemplo Corintios, la epístola de Corintios está dirigida a la iglesia que está en esa ciudad, en Corintios. Esta no, esta es una carta que está dirigida a un grupo de iglesias que estaban situadas en una región que se conocía en el tiempo de Pablo como la provincia romana de Galacia. Y en esa región, fue esa región a la cual llegaron Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Y en esa región, Pablo y Bernabé fundaron 4 iglesias en 4 ciudades. En la ciudad de Antioquía de Pisidia, en la ciudad de Iconio, Listra y Derbe. Y es a esas ciudades a las que Pablo está dirigiendo y está escribiendo esta epístola. Y vimos también la razón, el motivo por el cual Pablo está escribiendo esta carta. Y el motivo es que una vez que Pablo y Bernabé fundaron esas iglesias y establecieron esas iglesias y establecieron ancianos y salieron de allí, llegaron a esas iglesias unos maestros judíos, probablemente de Jerusalén, y comenzaron a enseñar en esas iglesias un evangelio diferente al evangelio que Pablo les había predicado. ¿Y cuál era la enseñanza de estos hombres? ¿Cuál es el evangelio que ellos predicaban? Pues el evangelio que estos hombres predicaban lo encontramos muy bien resumido en el libro de Hechos, en Hechos capítulo 15, versículo 1, nos dice cuál es el evangelio que estos hombres predicaban. Y en Hechos 15, 1, estos hombres llegan también allí a Antioquía de Siria, de donde salió Pablo, donde fueron enviados Pablo y Bernabé, y llegan allí y el evangelio que predican es este, Hechos 15, 1. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Estos hombres no negaban la necesidad de creer en Jesús para ser salvos, pero afirmaban que también necesitaban circuncidarse y necesitaban guardar la ley si querían ser salvos. Y a estos falsos maestros se les conoce como los judaizantes. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos hacían, eso es lo que ellos querían. Querían judaizar a los gentiles. Los gentiles eran las personas que no pertenecían al pueblo de Israel, que no eran judíos. Ellos querían judaizarlos, querían convertirlos en judíos. Y entonces por eso enseñaban esas cosas. Enseñaban, bueno, hay que creer en Jesús, pero tenéis que convertiros en judíos, porque todas las promesas de Dios son para el pueblo judío, incluida la promesa de la salvación. Entonces tenéis que convertiros primero en judíos, y una vez que sois judíos podéis creer en Jesús y ser salvos. Pero eso no es el evangelio de Jesucristo, ese no es el evangelio que predicaba Pablo, y entonces Pablo escribe esta carta, porque lo que está en juego es el evangelio. Y la razón por la que Pablo escribe esta carta es para establecer la verdad de lo que es el evangelio, para sacar a los Gálatas del error y afirmar sus vidas en la fe en Cristo y en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres a través de su obra en la cruz. Muy bien, dicho esto, hermanos, vamos al texto. Gálatas capítulo 1, vamos a entrar ya en el texto y vamos a leer los primeros 10 versículos de este capítulo 1 de Gálatas. ¿Lo tenéis, hermanos? Bien, dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia.
Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar. Vamos a pedir que el Señor bendiga nuestras vidas y que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Padre, te doy gracias, Señor, por poder estar en tu casa, Señor, por poder reunirnos, Señor, y poder estar en tu presencia. Gracias porque tú estás aquí conforme a tus promesas, Señor. Y gracias, Señor, por poder abrir tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú abras tu palabra delante de nosotros, Señor. Abre tu palabra, Señor. Dame gracias, Señor, para compartir, Señor, tu palabra, Señor. Y abre nuestros oídos para que podamos escuchar y abre nuestros corazones para que podamos abrazar aquello que tú quieres hablarnos en esta mañana a través de tu Espíritu Santo. Padre, ayúdanos, bendícenos y te lo pedimos todo en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y amén. Amén, hermanos. Pablo comienza esta carta a los Gálatas en el versículo 1 y comienza de esta manera, como hemos leído. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo comienza la epístola presentándose y presentándose como apóstol. Primero dice su nombre y después establece su autoridad. Él es Pablo, pero él es apóstol. Y la palabra apóstol significa enviado. Y él era un apóstol, él era un enviado. Y Pablo dice, no de hombres. Pablo no fue alguien que fue comisionado por hombres, no fue enviado por un grupo de hombres. Y dice, ni por hombre. Es decir, él no era apóstol por su propia voluntad, ni era apóstol porque ningún hombre o un grupo de hombres vieron en él una serie de cualidades o talentos y dijeron, oye, tú tienes pinta, tú podrías ser un buen apóstol, te vamos a nombrar apóstol. Él no era apóstol ni de hombres ni por hombres, dice, sino por Jesucristo. El mismo Jesús que le transformó en el camino a Damasco, el mismo Jesús que cambió su vida y que le salvó, el mismo Jesús fue el que le llamó a ser apóstol y el que le envió a los gentiles. Y podemos notar aquí que hay un contraste entre esta frase no de hombres ni por hombre y la frase sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Hay un contraste de donde se infiere que Jesucristo no es solamente un hombre, sino que Jesucristo es Dios. Y aunque Pablo en estos versículos no está hablando acerca de la divinidad de Jesús, sí que está afirmando que Jesús no es un hombre, porque su llamado no es de hombre, que Jesús es Dios. Y por tanto, Él es un apóstol, alguien que ha sido llamado y enviado por Dios mismo. Él es Pablo, y Pablo apóstol, un apóstol que vino directamente enviado por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. En 1 Corintios, donde es una iglesia, él escribe una carta a una iglesia donde también se está cuestionando su autoridad por ciertos falsos maestros. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 1, Pablo se presenta también de esta manera, apóstol, enviado, dice, de Jesucristo por la voluntad de Dios. Yo soy un enviado de Jesucristo,
por la voluntad de Dios, no por mi propia voluntad. Yo no me he llamado a mí mismo, no por la voluntad de ningún hombre, sino por la voluntad de Dios. Yo estoy siguiendo y obedeciendo la voluntad de Dios para mi vida cuando llegué a vosotros y os prediqué el evangelio que os prediqué. Así que lo primero que hace Pablo en esta carta es establecer y afirmar su autoridad apostólica como alguien que ha sido enviado por Cristo a los gentiles y concretamente a los Gálatas. ¿Por qué hace Pablo esto? ¿Por qué establece y afirma su autoridad de esta manera? ¿Está siendo Pablo un tanto jactancioso? ¿Está diciendo estas cosas hinchado por una vanidad personal? ¿Por qué Pablo lo primero que hace es decir, oye, que sepáis quién soy yo o cuál es mi ministerio? ¿Por qué Pablo hace eso? Pablo está defendiendo su autoridad porque lo que está en juego no es su nombre. Lo que está en juego no es su reputación. Lo que está en juego es el evangelio que predicaba Pablo. Eso es lo que está en juego. Y eso es lo que mueve a Pablo a establecer lo primero su autoridad. Porque lo que están diciendo estos falsos maestros, lo que están inculcando de alguna manera en los Gálatas es esto. ¿Quién es Pablo? Pablo no es un apóstol. Pablo no es alguien que ha sido enviado por Jesucristo, como fue enviado Pedro y Juan, que están en Jerusalén, de donde nosotros venimos. Pablo no es un apóstol enviado directamente de Cristo. Pablo no tiene esa autoridad y por tanto el mensaje que vosotros habéis recibido de Pablo no tiene esa autoridad que tiene que tener. Nosotros traemos un mensaje con una mayor autoridad porque nosotros venimos de Jerusalén y ahí está Pedro y ahí está Juan y ahí están los apóstoles del Señor. Y entonces Pablo tiene que establecer, y lo primero que establece es su autoridad. Yo soy un apóstol, yo soy alguien que ha sido enviado a vosotros con un mensaje por Jesucristo, un apóstol de Jesucristo, y el mensaje que yo os transmito es el mismo mensaje que el Señor me ha dado que os transmita. Así que comienza de esta manera, Pablo apóstol, dice de Jesucristo, y versículo 2, a todos los hermanos que están conmigo y a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz. Estas dos palabras son muy paulinas, son muy de Pablo. En todas sus cartas, si os observáis y leéis cada una de las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento, en todas sus cartas, en la salutación a las iglesias, incluye esta frase, gracia y paz, menos en 1 y 2 de Timoteo, en la cual lo que Pablo utiliza es gracia, misericordia y paz. Pero siempre gracia y paz. Y siempre en este orden. No es paz y gracia, es gracia y paz. Y Pablo lo hace así, y no es por casualidad, no es solamente un saludo protocolario, no es por casualidad. Pablo lo hace de una manera intencional, gracia y paz. Porque es importante, hermanos, que sepamos, que tú y yo sepamos, que la única manera en la que tú y yo y cualquier otra persona puede tener paz y experimentar la paz con Dios y la paz de Dios en nuestros corazones, es si primeramente hemos conocido y hemos experimentado la gracia de Dios. Gracia y paz. La primera, la gracia es la fuente de la salvación. Somos salvos por gracia. La segunda, la paz, es el resultado de esa salvación aplicada a nuestras vidas. Si yo no entiendo la gracia, si tú no entiendes la gracia, si no entendemos la gracia, difícilmente vamos a poder experimentar paz. Difícilmente vamos a tener paz. No que me lo sepas explicar, como dijimos la semana pasada. Entender la gracia no en el sentido que tú me lo sepas explicar. Me lo sabes explicar. Yo te lo puedo explicar muy bien. Te puedo definir muy bien lo que es la gracia. La gracia es un don inmerecido de parte de Dios. Pero una cosa es definirla y otra cosa es entenderla, vivirla. Otra cosa es vivir descansados en la gracia de Dios. Y hermanos, esto es algo que nos cuesta entender. Y es algo con lo que muchos cristianos batallan y batallamos. Entender realmente y en plenitud lo que es la gracia de Dios. Nos cuesta asimilar y entender que la salvación y la manera en la que
Dios se relaciona con nosotros, no tiene nada que ver con nuestras buenas obras. Nos cuesta entender eso. ¿Por qué? Porque no es la manera en la que nosotros nos relacionamos unos con otros. No es la manera en la que el hombre se relaciona. Desde pequeños se nos enseña y se nos inculca, si tú haces esto, entonces yo te voy a dar esto. Y te voy a dar en proporción a lo que tú hagas. Si te portas bien, o mejor dicho, si no te portas bien y no haces lo que yo te digo, entonces yo te voy a castigar y no te voy a dar lo que tú quieres. Pero si tú te portas bien, si haces lo que yo te digo, entonces yo te voy a dar lo que te gusta y entonces tú vas a conseguir lo que tú quieres. Y así es como nos relacionamos entre los hombres. Y de una manera inconsciente, nosotros muchas veces como cristianos tenemos ese patrón de pensamiento, no solamente en nuestra mente y en nuestro corazón, y tenemos esta idea de que yo tengo que hacer cosas. Y tengo que hacer cosas buenas para que Dios me dé cosas buenas. Si yo leo mucho la Biblia, si ando y camino de una manera correcta, si oro mucho, entonces Dios me va a amar más, entonces yo voy a tener el favor de Dios sobre mi vida y entonces Dios me va a bendecir. Pero si yo no hago estas cosas, entonces Dios no va a hacer eso. Si yo no hago estas cosas, entonces no. Dios no me va a amar tanto, Dios va a estar disgustado conmigo, no voy a tener el favor de Dios y entonces Dios no me va a bendecir. Esa es la idea que muchas veces tenemos, ¿ves? Pensamos que el favor de Dios sobre nuestras vidas depende de lo que nosotros hagamos o no hagamos. Pensamos que de alguna manera tenemos que ganarnos eso. Sí, sabemos muy bien que la salvación es por gracia, pero seguimos pensando que hay cosas que tenemos que ganarnos de parte de Dios. Tenemos que ganarnos el favor. Tenemos que merecer el favor de Dios. Y tenemos que entender, hermanos, que la manera en la cual nosotros nos relacionamos con Él y la manera en la cual Dios trata con nosotros es a través de su gracia, del favor inmerecido de Dios. La gracia no es algo que nosotros merecemos ni que podamos merecer. De otra manera ya no sería gracia. Los judaizantes llegaron a Galacia y los judaizantes decían, sí, la salvación y la relación con Dios es por Jesús, es por su obra, es por gracia, pero es por gracia y algo más. Sobre la gracia tenemos que añadir otras cosas. Tenemos que circuncidarnos, tenemos que añadir nuestras obras, tenemos que añadir el cumplimiento de la ley de Moisés, tenemos que guardar las tradiciones. Y Pablo y la Biblia dice que la salvación y nuestra relación con Dios es por su sola gracia. En Juan capítulo 1, versículo 16, en el prólogo que hace Juan al Evangelio, dice, porque de su plenitud, ¿de la plenitud de quién? De la plenitud de Jesús, tomamos todos y es gracia sobre gracia. Hermano, no es gracia y sobre la gracia nuestras obras, nuestras buenas obras. Es gracia y sobre la gracia, gracia. Es un don inmerecido y gratuito de parte de Dios para nuestras vidas. Ahora, hermanos, que sea gratuito no significa que no haya costado nada. Ha costado, y ha costado un altísimo precio. Un precio que ni tú ni yo podíamos pagar. Y un precio que ya ha sido pagado. ¿Por quién? Por Jesús. Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario. Y hermano, es absurdo creer, pensar y querer y intentar pagar una deuda que ya ha sido pagada. Cristo ya pagó esa deuda. Pero eso es lo que pretendemos hacer cuando pensamos que el favor de Dios y nuestra relación con Dios y cualquier cosa que Dios nos pueda dar depende de lo que yo haga cada día. Dios no nos acepta y Dios no nos ama por lo que tú y yo podamos hacer.
Dios nos ha salvado, Dios nos ama y Dios nos acepta por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Ya somos aceptos, dice la Escritura, en el amado. Yo no tengo que buscar la aprobación de Dios por lo que yo haga, porque yo ya tengo la aprobación de Dios por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Yo no tengo que buscar que Dios me ame por lo que yo haga. Dios ya me ama. Somos amados, hermanos. Y cuando entendemos esto, cuando entendemos y recibimos la gracia de Dios, el resultado es paz. Podemos tener paz. Estamos tranquilos, estamos descansados. Porque no es algo que yo tenga que ganarme, no es algo que yo tenga que trabajarme, es algo que Cristo ha ganado por mí en la cruz, ha pagado el precio y Él me lo ofrece de una manera gratuita. Porque no hay nada que tú y yo podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. Ya tenemos el favor de Dios en Cristo. Pero si no conocemos la gracia de Dios, si no entendemos esto, la gracia de Dios, nunca vamos a tener paz. Siempre vamos a estar inquietos, siempre vamos a tener esa idea de que tengo que hacer, que todavía no es suficiente, todavía no soy suficientemente bueno, todavía no hago suficientes cosas, tengo que hacer y hacer más y hacer más. Y eso es agotador, hermanos. Agotador. Y claro que hacemos cosas. Claro que hacemos obras. Y claro que tenemos que hacer buenas obras. Efesios 2:8 dice que por gracia somos salvos. Este versículo lo sabemos muy bien. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Toda la gloria es de Cristo. Pero continúa el versículo 10. Dice que porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué hemos sido creados? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y servimos a Dios, y tenemos que hacer buenas obras, y servimos a Dios, pero no para alcanzar la salvación. Vivimos de una manera diferente, debemos vivir de una manera diferente y servimos a Dios como un fruto natural de la salvación. Nuestras buenas obras es el fruto de una fe auténtica en Cristo y de que realmente hemos experimentado la salvación y hemos sido transformados por un encuentro verdadero con Jesús. Pero no hacemos buenas obras para que Dios me acepte o Dios nos acepte. Ya somos aceptos en el amado. No hacemos buenas obras para que Dios nos ame. Hacemos buenas obras como una respuesta al amor de Dios que ya tenemos sobre nuestras vidas. Y tenemos que entender esto, hermanos. Tenemos que entender esto, que es por gracia. Y todo lo que tenemos es por gracia. Y ya tenemos la aprobación de Dios y la complacencia de Dios en Cristo. Dios ya se complace de tu vida. Y no hay nada que tú puedas hacer para que Dios se complazca más de tu vida. Porque Él se complace de tu vida y en tu vida a través de la obra de Jesús y a través de su Hijo amado. Eso no significa que tú y yo podamos vivir de cualquier manera. Si tú piensas eso, que la gracia es como un salvoconducto para vivir de cualquier manera, entonces es que tampoco entiendes la gracia de Dios. Tampoco has entendido el sacrificio de Jesús, ni la gravedad de tu pecado, ni la razón por la cual Jesús tuvo que morir en la cruz. ¿Amén? Entonces Pablo dice, gracia y paz a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y aquí tenemos, hermanos, en este versículo 4, tenemos en una sola frase una perfecta definición de lo que es el Evangelio. Más adelante en este capítulo, Pablo va a mencionar 4 veces más esta palabra, Evangelio. Pero en este versículo, en el versículo 4, lo define. ¿Qué es el Evangelio? La palabra Evangelio, todos sabemos que significa buenas nuevas, buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Pablo responde y contesta en este versículo 4. Las buenas noticias son que Jesús
se dio a sí mismo por nuestros. Y hermanos, este nuestros tenemos que subrayarlo en la Biblia, es para subrayarlo. Por nuestros pecados. Esas son las buenas noticias. Ese es el Evangelio, que Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados. En 1 Corintios, en el capítulo 15, en los versículos del 1 al 4, Pablo les recuerda a los corintios el Evangelio que él les había predicado y por el cual, dice Pablo, sois salvos si no habéis creído en vano. ¿Y cuál es ese evangelio que Pablo predicó a los corintios? Pues el mismo evangelio que Pablo predicó a los gálatas. ¿Cuál es ese evangelio? Dice Pablo en el versículo 3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 8, Pablo también le dice a los romanos mas Dios muestra su amor para con nosotros ¿en qué? En que siendo aún pecadores, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y este por nosotros también es para subrayarlo. Cristo murió por nosotros, en nuestro lugar, como nuestro sustituto. Nosotros éramos pecadores. Nosotros merecíamos morir, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Él no era pecador. Él no merecía morir. Pero Él ocupó nuestro lugar en la cruz. Él pagó el precio y ese es el Evangelio, hermanos. Que Jesús se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, por nosotros. Él se dio a sí mismo. ¿Para qué? Y Pablo continúa en el versículo 4, para librarnos del presente siglo malo. Esta palabra librar, en el original tiene la idea de arrancar, de sacar, rescatar. Y ese fue el propósito de la obra de Jesús. Ese fue el propósito de la muerte de Cristo, rescatarnos. La muerte de Jesús en la cruz fue una operación de rescate. Jesús murió en la cruz para rescatarnos de un mundo condenado, para librarnos de la condenación, para darnos vida eterna, dándonos una nueva vida, una nueva naturaleza en Él. El propósito del Evangelio es librarnos de lo que Pablo llama el presente siglo malo. Y cuando Pablo habla de siglo, no está refiriéndose a un periodo de tiempo, no está hablando acerca de un periodo de 100 años. Está hablando de un sistema de cosas. Está hablando de este sistema caído en el cual vivimos en este mundo. Y Jesús no vino a sacarnos del mundo, pero sí vino a librarnos del poder del mal que está en este mundo. Jesús oró a su Padre en Juan capítulo 17, si recordáis. Jesús está orando a su Padre por sus discípulos y entre las cosas que Jesús ora, Él le dice al Padre, Padre, no te ruego que los quites del mundo. Jesús no nos salvó para quitarnos del mundo, sino dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús no nos salva y nos quita del mundo. No, el Señor no nos salva y en el momento que nos salva nos lleva con Él, nos deja en el mundo, porque hay un propósito que tú y yo tenemos que cumplir en el mundo, tenemos que ser luz en el mundo. El Señor no nos quita del mundo, pero Él nos guarda del mal. Él nos ha liberado a través de su obra, Él nos ha liberado de la esclavitud del pecado, de tal manera que ahora podamos vivir libres del pecado y podamos vivir descansando en la libertad con la cual Él nos ha hecho libres. Podamos vivir de una manera diferente. En Romanos capítulo 12, en el versículo 2, Pablo escribe y dice, no os conforméis a este siglo. ¿Veis? Esta palabra de nuevo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios ya nos ha transformado por su obra. Dios ya nos ha dado una nueva naturaleza. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no estamos sujetos a la esclavitud de este mundo, a la maldad de este mundo. Pero
seguimos siendo transformados en la medida que la verdad de Dios va renovando nuestro entendimiento. En la medida que la mentira va siendo desplazada por la verdad de la palabra de Dios, tú y yo vamos siendo más transformados, vamos siendo cambiados y Dios nos va cambiando a través de la verdad de su palabra aplicada por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ahí está la batalla está en la mente. Ahí está la batalla y el diablo cuando nos ataca, la batalla está en la mente, nos ataca en nuestros pensamientos y todo el objetivo del diablo es inculcarnos la mentira. Y si él es capaz de convencernos y de meter en nuestra mente la mentira, entonces ya tiene mucho terreno ganado. Y Pablo habla acerca de eso, de las fortalezas mentales, ¿no? En sus epístolas. Ya tiene mucho terreno ganado. ¿Por qué? Porque lo que tú piensas es lo que tú sientes. Y lo que tú sientes te lleva a actuar de una manera determinada o no. O sea, tu forma de actuar está determinada por tus emociones y tus emociones están determinadas por tu manera de pensar. Si tú piensas mal, vas a sentir mal y vas a actuar mal. Pero si tus pensamientos están siendo renovados por la verdad de la palabra de Dios y tú piensas bien, entonces tú vas a sentir bien, tus sentimientos van a ser correctos, van a ser adecuados y tu manera de vivir va a ser correcta y adecuada. Y la manera que más seamos imbuidos de la verdad de Dios en nuestras mentes y sintamos más conforme a esa verdad de Dios, más vamos a poder caminar conforme a la voluntad de Dios, más vamos siendo transformados, más vamos viviendo en la libertad que Cristo nos ha dado a través de su obra. ¿Entendemos esto, hermanos? Y Pablo dice esto: este es el evangelio, que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Y termina este versículo, dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Fue, hermanos, por la voluntad del Padre. Y fue la voluntad del Padre que Dios dio a su Hijo precioso a fin de que todos los que confiemos en Él podamos vivir. El Padre envió a su Hijo a morir y el Hijo puso su vida en rescate por muchos de una manera consciente y de una manera voluntaria. Y fue la voluntad del Padre, pero fue la voluntad del Hijo. Él puso su vida. Juan, en el capítulo 10, Jesús dice en Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor. Y continúa diciendo, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y continúa diciendo, yo pongo mi vida, yo doy mi vida por las ovejas, yo pongo mi vida por las ovejas. Yo la pongo y la pongo de mí mismo, nadie me la quita. Y yo tengo poder para poner mi vida y yo tengo poder para volverla a tomar. Él se dio a sí mismo, Jesús se dio a sí mismo. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y claro, podremos pensar, y tal vez pensaban los Gálatas, vale, eso es lo que Jesús hizo. Muy bien, eso es lo que Cristo hizo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Jesús se dio a sí mismo. ¿Qué tenemos que poner nosotros? Él puso su vida, tú y yo, ¿qué tenemos que poner? ¿Qué tenemos que poner, hermanos? ¿Qué podemos poner nosotros? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos poner? Hermanos, lo único que podemos poner nosotros es nuestros pecados. Lo único. La única aportación que nosotros podemos hacer, que hicimos o podemos hacer para nuestra salvación son nuestros pecados. Nosotros pusimos nuestros pecados y Jesús tomó nuestros pecados, los cargó sobre sí y puso su vida para nuestra salvación. ¿Cuál es nuestro mérito? ¿Cuál es tu mérito, hermano? ¿Cuál es mi mérito? Ninguno. Todo el mérito es suyo. Y Pablo termina en el versículo 5, en esta parte de salutación diciendo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Toda la gloria es de Él, toda la gloria es para Él, todo lo hizo Él. Y es por gracia, por medio de la fe. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Simplemente recibir esa gracia. ¿Cómo? A través de la fe. Somos salvos por gracia. No por fe, por gracia. La fe es la puerta que nos lleva a esa gracia. La fe es la cuchara, el tenedor con el cual nos apropiamos de esa gracia en nuestra vida.
Y lo único que tenemos que hacer y lo único que podemos hacer es traer nuestros pecados, venir en el arrepentimiento y poniendo nuestra fe en el Señor. Y de esa manera recibir la gracia de Dios. Y ese es el Evangelio. Versículo 6 dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo dice: estoy asombrado. Que no doy crédito de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Pablo está asombrado, Pablo está perplejo de que en tan poco tiempo los Gálatas hubieran abandonado el verdadero evangelio, hubieran abrazado tan fácilmente otro evangelio diferente, de que tan pronto se hubieran alejado de Dios, dice, del que os llamó por la gracia de Cristo. Pablo no estaba sorprendido de lo que los falsos maestros habían hecho, pero quedó completamente perplejo de la respuesta tan favorable y tan rápida que los Gálatas habían dado a las enseñanzas de estos falsos maestros. Y hay algo, hermanos, que vemos aquí y que es interesante en el versículo 6. Y es que los primeros responsables de nuestra vida espiritual somos nosotros mismos. Pablo dice: estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado. Pablo no dice: estoy sorprendido de que tan pronto os hayan alejado. Dice: estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado. Vosotros sois los que os habéis alejado. Y hermanos, el primer responsable de tu vida espiritual eres tú. Tú eres el primer responsable de tu vida espiritual. Y muchas veces culpamos a otros de la situación o de las circunstancias en las cuales está nuestra vida espiritual o en las cuales estamos. Pero el primer responsable eres tú. Tú eres responsable de lo que escuchas, tú eres responsable de lo que crees y tú eres el responsable de lo que haces, de las decisiones que tomas. Y muchos, hermanos, van a tratar de influenciarnos y de influenciar nuestras decisiones. Pero tú y yo somos responsables de dejarnos o no dejarnos influenciar por lo que otros hacen y por lo que otros dicen. Pablo dice: vosotros os habéis alejados. Y sí, están estos falsos maestros que han traído un falso evangelio, pero sois vosotros los que os habéis alejado. Y hermanos, podemos escuchar muchas cosas. Y hay muchos que hablan y enseñan muchas cosas. Y hoy por internet ya ni te digo, tú enciendes el ordenador, enciendes YouTube, pones cualquier palabra o cualquier versículo y encuentras un montón de predicaciones y un montón de maestros que te van a enseñar de esos versículos. Y hay mucha gente que habla y que dice muchas cosas y que enseñan muchas cosas. Pero tú y yo somos responsables de cotejar y de comprobar que lo que dicen y que lo que enseñan es conforme al evangelio que hemos recibido de Dios. Y es conforme a lo que enseña la palabra. Conforme a lo que está en la palabra. Por eso, hermano, es tan importante que leamos la Biblia. Por eso es tan importante que conozcamos la Biblia. Porque si no conocemos la Biblia, nos van a engañar fácilmente. Pero si tú conoces la Biblia, no te van a engañar tan fácilmente. John Newton decía que la mayor forma de prevenir el error es establecer la verdad. Y él decía: una cesta que está completamente llena de trigo no tiene lugar para la cizaña. Si establecemos la verdad, ya no hay lugar para la mentira. Y si tú conoces la verdad, no te van a engañar fácilmente. Pero para conocer la verdad, hermanos, tenemos que leer la Biblia, la cual es la verdad, hermanos. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Y por eso es importante que traigamos la Biblia a la iglesia. Y es importante que lo que escuchemos, aún en este lugar y aún desde este púlpito, nosotros podamos realmente cotejar que está en la palabra de Dios y que es conforme a lo que enseña la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la palabra es inspirada. Toda la escritura es palabra de Dios. Todo lo que está en este libro es palabra de Dios. La palabra es inspirada. Pero las predicaciones no son inspiradas.
Y lo que los hombres dicen no es palabra de Dios. La palabra de Dios es la Biblia. Y a veces yo puedo estar enseñando y a lo mejor estoy enseñando algo que no es correcto conforme a la palabra de Dios. Y tú tienes la responsabilidad de ver si realmente es correcto conforme a la palabra de Dios. Y si no es, tienes la responsabilidad de llamarme la atención y decir, pastor, lo que usted ha enseñado no es bíblico. Lo que usted ha enseñado no es conforme a la verdad bíblica. Y tenemos que estar alertas, hermanos. Tenemos que ser creyentes, pero no tenemos que ser crédulos. Y hay personas que encienden su ordenador, se meten en YouTube y escuchan una predicación de un pastor, sea cual sea, y se creen todo lo que escuchan. Y creen que todo lo que escuchan es verdad y conforme a la palabra de Dios. Y hermanos, tenemos que ser creyentes y tenemos que creer en Dios, pero no crédulos. Tenemos que ser como los cristianos de Berea, que mientras Pablo les enseñaba, escudriñaban las Escrituras para ver si lo que Pablo decía realmente correspondía con lo que realmente estaba en la palabra del Señor. Y hermanos, estamos en una iglesia que nuestra meta y nuestro objetivo es predicar la palabra de Dios y solo la palabra de Dios. Y queremos predicar la verdad. Y hermanos, mi objetivo y mi temor es, Señor, yo quiero predicar conforme a lo que tú enseñas en tu palabra. Guárdame de predicar de mi propio corazón. Pero no estamos exentos, hermanos, a veces, porque es, como dice Pablo, es un tesoro guardado en una vasija de barro. Y no estamos exentos muchas veces cuando estamos dando ese tesoro, de que ese tesoro vaya impregnado un poquito de barro, un poquito de nosotros, de lo que nosotros sentimos o de lo que nosotros pensamos, hermanos. Y por supuesto, hermanos, yo no voy a predicar una cosa que no es verdad de una manera consciente, pero yo soy humano. Y a veces me puedo equivocar. Así que la palabra de pastor no es palabra de Dios. La palabra de Dios es la Biblia, hermanos. Y tenemos que predicar lo que está en la Biblia. Y el primer responsable de nuestra vida espiritual somos nosotros mismos. Nosotros mismos. Yo soy responsable de tu vida espiritual como pastor. Y me preocupa tu vida espiritual. Y oro por ti y por tu vida espiritual, e intento daros alimento sólido. Intento que la iglesia esté alimentada y esté fundada en la palabra de Dios. Pero el primer responsable eres tú, hermano. Y te digo una cosa, si tu vida espiritual va a estar simplemente alimentada por las predicaciones que escuches los domingos, no te voy a decir que te vas a morir, pero vas a ser un cristiano bastante débil. Si tú no te ocupas cada día en alimentarte en tu casa a través de la palabra de Dios, y tú no te ocupas en fomentar y en crecer en tu relación con Dios a través de tu tiempo devocional y tu tiempo de oración con Dios. Así que tú eres responsable de tu vida espiritual. Tú eres el primer responsable de tu vida espiritual. Amén. Y Pablo dice, estoy maravillado, asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Estas personas habían creído otro evangelio, se habían alejado de la verdad bíblica, pero Pablo dice, os habéis alejado del que os llamó. Os habéis alejado de Dios. Y hermanos, alejarnos de la verdad de Dios, alejarnos de la verdad que Dios nos ha revelado, es alejarnos de Dios mismo. Por eso, de nuevo, hermanos, cuanto más cerca estemos de este libro y de las verdades de este libro y de los principios de este libro, más cerca vamos a estar de Dios. Cuanto más alejados estemos y nuestra vida más alejada esté de las verdades y de los principios que Dios establece en su palabra, más lejos vamos a estar de Dios. El evangelio de Dios, el evangelio nos acerca a Dios. El verdadero evangelio nos acerca a Dios porque nos reconcilia a Dios. Pero el falso evangelio nos aleja de Dios. Y ellos estaban abandonando la gracia para volver a la ley. Le están diciendo, tenéis que circuncidaros, tenéis que guardar todos los mandamientos de la ley, tenéis que guardar las tradiciones de los ancianos. Y claro, podemos preguntar, pero ¿qué malo hay en eso? ¿Qué malo hay en, la circuncisión? Dios fue el que dio la circuncisión a Abraham. ¿Qué malo tiene la circuncisión? No tiene nada malo. ¿Qué malo tiene la ley? Dios dio la ley, los mandamientos a Moisés. ¿Qué hay de malo en la ley? No hay nada de malo. No, si tú quieres circuncidarte, no hay nada malo que tú quieras circuncidarte. Tú verás.
Si tú quieres tratar de agradar a Dios a través de tus obras, no hay nada de malo a través de intentar guardar los mandamientos, no hay nada de malo. El problema no está en la ley, el problema no está en la circuncisión, el problema no está en esas cosas, el problema está en desviar nuestra mirada a esas cosas y poner nuestra confianza en esas cosas para nuestra salvación. Porque esas cosas no pueden salvarte. Poner nuestra confianza, pensar que podemos ser salvos a través del cumplimiento de la ley. Porque el cumplimiento de la ley no nos puede salvar. Por una sencilla razón, porque ni tú, ni yo, ni nadie puede cumplir la ley de Dios. Nadie puede cumplir todos los mandamientos de Dios. De hecho, Dios dio la ley en el Antiguo Testamento no para que pudiéramos ser salvos a través de ella. Dios nos dio la ley y a través de la ley Él nos mostró su carácter moral, lo que Él pide, lo que Él demanda de cada uno de nosotros. Pero no nos la dio para que pudiéramos ser salvos a través de ella. Nos la dio para que nos diésemos cuenta de que no podemos ser salvos a través de ella. No podemos llegar al estándar de Dios. No podemos llegar a cumplir el estándar moral de Dios. No podemos guardar todos los mandamientos. Y una vez que somos conscientes de que no podemos salvarnos por nosotros mismos, pudiéramos mirar fuera de nosotros a otro que sí podía salvarnos. El cual es Cristo. El cual es el Señor. Para eso vino Cristo. Para cumplir la ley y morir por nosotros. Jesús no solamente murió por nosotros, vivió por nosotros. Él cumplió toda la ley por nosotros. Él era justo y siendo justo murió por los injustos para que nosotros, que somos injustos, pudiéramos ser cubiertos con la justicia de Cristo. Y la obra de Cristo en la cruz fue una obra completa y es una obra suficiente. Querer añadirle algo a la obra de Jesús es corromperla. No podemos perfeccionar la obra de Jesús en la cruz, porque ya es perfecta. E intentar o querer añadirle algo no es perfeccionarla, es estropearla. Ya es perfecta. Pero llegan estos maestros judíos y comienzan a enseñar que la obra de Cristo no es suficiente, que hay que añadir más cosas a la obra de Cristo. Y Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio diferente. No que haya otro, no hay otro evangelio. Solo hay un evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay algunos que os perturban o quieren robar la paz, o roban la paz que es por medio de Cristo y os anuncian otro evangelio. Versículo 8, mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Lo repito, dice Pablo, por si no os ha quedado claro. Lo repito, como antes hemos dicho, también lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que hemos predicado, del que habéis recibido, sea anatema. Si viene alguien, aunque sea un ángel, y os anuncia otro evangelio diferente, sea anatema. ¿Qué significa esta palabra, anatema? Anatema es una palabra griega que significa maldito, separado, condenado. Y son palabras fuertes, son palabras duras, muy duras de parte de Pablo. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque la salvación de una persona y la eternidad de una persona depende de oír y creer el verdadero evangelio. Y esto es algo con lo que no podemos, ni debemos, ni podemos jugar. Corromper el evangelio, predicar otro evangelio, darle a la gente un evangelio que no les puede salvar, llevar a la gente a poner su confianza en un evangelio que no los puede salvar es algo muy serio. Y por eso Pablo es muy duro, porque lo que tú creas, en aquello en lo que tú confíes, en aquello en lo que tú descansas, va a determinar tu eternidad con Dios o tu eternidad separado de Dios.
Y por eso es muy importante, hermanos, conocer el verdadero evangelio. Y por eso es muy importante creer el verdadero evangelio. Y por eso es muy importante que lo que prediquemos sea el verdadero evangelio. Pablo dice, si alguno viene y os predica un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Versículo 10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y a lo mejor esto era una de las cosas con las que estos falsos maestros acusaban e intentaban de alguna manera menoscabar la autoridad de Pablo. A lo mejor estos falsos maestros acusaban a Pablo de eso, de querer agradar a los hombres. Él habla y os dice solamente, y os habla solamente acerca de la gracia para hacer el mensaje como más fácil, para hacer el mensaje más aceptable. Lo que quiere es agradaros, lo que quiere es agradar a la gente y que más gente le escuche y que más gente le siga. Y tal vez eso es de lo que estaban acusando a Pablo estos hombres. Y Pablo dice, ¿busco yo el favor de los hombres o el de Dios? ¿Acaso estoy tratando yo de agradar a los hombres? Pablo dice, lo que yo busco no es agradar a la gente. Yo no quiero el favor de los hombres, sino el de Dios. Eso es lo que yo busco. Y no puedo agradar a Dios a menos que yo transmita fielmente el mensaje que Dios me ha dado que transmita. Mira, para Pablo, lo más fácil era predicar otro evangelio. Cuando hemos estudiado el año pasado y el año anterior estuvimos estudiando el libro de Hechos. Y si recordáis, nos damos cuenta de que para Pablo lo más fácil habría sido predicar otro evangelio, no el evangelio que predicaba. Para él habría sido mucho más fácil predicar lo que predicaban los judaizantes, Predicar a Jesús, sí, pero predicar la ley, predicar la tradición de los ancianos, predicar que había que circuncidarse. Hermanos, la mayoría, ¿os acordáis, hermanos? La mayoría de los problemas que Pablo tuvo durante su ministerio, la mayoría de las persecuciones, vinieron por causa de los judíos. Eran los judíos los que le perseguían. ¿Por qué? Porque él predicaba a los gentiles, pero el mensaje de Pablo no era que los gentiles se convirtieran en judíos. El mensaje de Pablo es que los gentiles tenían que convertirse a Cristo. Y el mensaje de Pablo no era que no les enseñaba que tenían que guardar la ley ni las tradiciones de los ancianos. Les enseñaba a descansar en Cristo, en la obra consumada de Cristo, a descansar en la gracia de Cristo. Y eso enfurecía a los judíos. Y por esa causa, él fue perseguido, él fue apedreado, él fue encarcelado y muchas cosas más. Para él era mucho más fácil predicar el evangelio que predicaban estos hombres judaizantes. Un mensaje que agradara más a estos hombres. Pero solo había uno a quien Pablo quería agradar aún a costa de su propia vida. Y era Dios. Y el mensaje no era negociable. Si quería agradar a Dios, el mensaje no era negociable. Porque ese era el evangelio que había recibido de Dios y ese es el evangelio que tenía que predicar. Y hermanos, el mensaje no es negociable. Nos ha sido dado un mensaje, un evangelio, que es poder de Dios para salvación. Y no es negociable. No podemos dulcificar el mensaje. No podemos agregarle ni quitarle al mensaje. Porque en el momento que dulcificamos, le quitamos al mensaje o le agregamos, estamos corrompiendo, le estamos quitando el poder para salvar. Pablo dice, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y hermanos, no podemos agradar a los hombres y al mismo tiempo agradar a Dios. Tenemos que decidir a quién queremos agradar, a los hombres o a Dios. Y tenemos que decidir a quién vamos a servir,
si a los hombres o a Dios, porque no podemos servir a dos señores. Jesús lo dijo, no podéis servir a dos señores. Y hermano, ten por seguro de que si tú quieres servir a Dios y quieres servirlo fielmente, va a haber muchas personas, va a haber a muchas personas a las cuales tú no les vas a agradar, no les vas a gustar. Y muchos tal vez te van a señalar y te van a rechazar de maneras más o menos sutiles. Pero va a haber muchos a los cuales tú no les vas a gustar. ¿Jesús gustaba a todos, hermanos? Jesús no les gustaba a todos. A la mayoría no les gustaba. Y la mayoría le rechazó. Y si tú y yo queremos vivir como Jesús vivió, y transmitimos, y queremos transmitir el mismo mensaje que el Señor transmitió y el mensaje que el Señor nos ha dado transmitir a otros, vamos a recibir lo mismo que el Señor recibió. Y si a Él lo rechazaron, a nosotros nos van a rechazar. Y va a haber mucha gente a la que tú no le vas a agradar. Pero tenemos que decidir a quién queremos agradar. Tenemos que decidir a quién queremos servir. Si queremos agradar a Dios o a los hombres, si queremos servir a Dios o a los hombres. Tenemos que escoger. Pero no podemos agradar a los dos y ser fieles al Evangelio al mismo tiempo. Si yo busco agradar a los hombres, si yo busco agradar a Dios, eso me va a llevar a comprometer mi vida muchas veces y a comprometer el mensaje del Evangelio. Y tengo que decidir, y tenemos que decidir a quién vamos a agradar. ¿A Dios o a los hombres? ¿A Dios o al mundo? Hermanos, el mundo pasa, pero Dios queda. El mundo y todas las cosas que vemos van a pasar, pero Dios queda, Dios es eterno. Y hermanos, cualquier menosprecio, cualquier burla, cualquier menosprecio que tú y yo podamos recibir por causa de nuestra fe en el Señor, no se puede comparar con lo que Cristo hizo por nosotros. Y no se puede comparar con lo que tenemos en Él, hermanos. Es incomparable. Así que, hermanos, termino en esta mañana. ¿Qué nos podemos llevar de esta mañana? ¿Qué podemos sacar así a modo de conclusión de todo lo que hemos dicho? He dicho muchas cosas. ¿Ha sido largo hoy? Seguramente, como siempre. Podemos sacar muchas cosas, hermanos, pero ¿qué nos podemos llevar? Pues creo que si hay algo que nos tenemos que llevar de este pasaje es la importancia de conocer la gracia de Dios. No solamente de saber definirla, de saber que somos salvos por gracia, sino de entenderla, de apropiarnos, de vivir conforme a la gracia, de descansar en la gracia de Dios. Y creo que este pasaje nos debe llevar a preguntarnos y a examinarnos cada uno de nosotros si realmente he entendido la gracia de Dios. No si sé definirla, sé que todos sabemos definir la gracia de Dios, sino si realmente yo la he entendido, si vivo descansando en la gracia de Dios, o continuamente trato de vivir descansando en lo que yo hago para Dios, para sentirme más o menos bien, para sentir más o menos la aprobación de Dios sobre mi vida, si realmente yo he entendido la gracia de Dios, y si vivo descansando en eso, si descanso en su gracia. ¿En qué descansas, hermanos? ¿En qué descansas tú? ¿En qué descansamos? Hermanos, descansamos, debemos descansar, no en lo que tú hagas ni en lo que yo haga. Nuestro descanso está en lo que Cristo ya ha hecho. Esa es la diferencia entre el cristianismo y la religión. A veces se dice, bueno, ¿y por qué el cristianismo? ¿Por qué no otra religión? Hay muchas religiones. ¿Por qué el cristianismo es la verdad? ¿Por qué no es el budismo o el islam o cualquier otra religión? ¿Por qué el cristianismo? Mira, el cristianismo no es una religión. El cristianismo es totalmente diferente a todas las religiones, porque todas las religiones están basadas en un esfuerzo del hombre por acercarse a Dios. Y todas las religiones están definidas por una palabra, hacer. Yo tengo que hacer y hacer y hacer para llegar a Dios. Si tú haces una serie de cosas, si tú cumples una serie de requisitos, si cumples con una serie de ritos y ceremonias, entonces Dios se va a agradar de ti y a lo mejor eres salvo. Esa es la religión. Pero el cristianismo no está definido por la palabra hacer. El cristianismo está definido por la palabra hecho.
No es lo que tú y yo podamos hacer, es lo que Cristo ya ha hecho en la cruz. Y descansamos en eso, en su obra completa y suficiente para cada uno de nosotros. Y de nuevo, hermano, eso no significa que como cristianos podemos vivir de cualquier manera, porque ya Cristo lo ha hecho todo. Si pensamos así, no hemos entendido la gracia de Dios. No hemos entendido nada. Y seguramente conoces del Señor, pero no lo has conocido de una manera personal. Porque cuando conocemos al Señor de una manera personal, eso nos transforma y nos lleva a vivir de una manera diferente. No podemos ser iguales. No podemos vivir igual si realmente hemos tenido un encuentro con el Señor. Si tú dices que has tenido un encuentro con el Señor, pero tú sigues viviendo igual que antes de haber tenido un encuentro con el Señor, sigues teniendo los mismos deseos, sigues teniendo los mismos hábitos, la misma manera de vivir, te digo que lo más seguro es que no has tenido un encuentro verdadero con Dios. Porque un encuentro con Dios nos transforma, nos cambia. Conocer la gracia de Dios nos cambia. Otra cosa, hermanos, que nos podemos llevar y que nos llevemos, hermanos, de este pasaje, para que lo pensemos y lo tengamos en cuenta. ¿Quién es el primer responsable de nuestra vida espiritual? Tú y yo somos los primeros responsables de nuestra vida espiritual. Somos responsables de lo que oímos, de lo que creemos. Somos responsables de lo que hacemos. No le eches la culpa a nadie. Si tu vida está mal, no le eches la culpa a nadie. Mírate a ti mismo. Mírate qué has escuchado. Mira qué es lo que estás creyendo. Mira de quién te estás dejando influenciar. Y hermanos, todos somos influenciables. Y es imposible que no seamos influenciados por unos o por otros, pero somos responsables de escoger bien por qué personas o por qué cosas nos dejamos influenciar. Y por último, hermanos, vayámonos con esta pregunta. ¿A quién estoy agradando? ¿A quién estás agradando tú? ¿A quién estás buscando agradar? ¿Cuál es el favor que tú buscas? ¿Qué estás buscando? ¿El aplauso del mundo o el aplauso de Dios? ¿Qué quieres? ¿Agradar a los hombres o agradar? ¿A quién estás agradando? Y hermanos, es muy importante determinar a quién estamos buscando agradar, porque eso va a determinar a quién estamos sirviendo. Porque servimos a aquel a quien queremos agradar. ¿A quién servimos? ¿A quién agradamos? ¿A los hombres o al mundo? ¿A quién estás buscando agradar? ¿A ti mismo? Porque a veces yo no quiero agradar a nadie. Pero vivimos buscando agradarnos a nosotros mismos. Y todo lo que hacemos y todo nuestro pensamiento está agradarnos a nosotros mismos. Conseguir lo que queremos, lo que nos gusta. Aún a expensas de que eso que queremos y que nos gusta no es lo que Dios quiere. Y no es lo que a Dios le gusta. Y entonces, ¿a quién estás sirviendo? Hermanos, estamos llamados a servir al Señor. No a los hombres, no a nosotros mismos. Nosotros, si nos servimos a nosotros mismos, ¿sabes quién es tu Señor? Tú mismo. Pero sabes que tenemos un Señor que es sobre todas las cosas, el cual es Cristo. Así que vamos a orar, hermanos. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas son.